Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos nuestros radioescuchas a este programa que se titula Paro Fiscal. El maestro José Benjamín Sánchez Castillo les da la más cordial invitación. Bienvenidos todos y espero que este programa sea de utilidad para todos ustedes. Sobre todo, adquieran los conocimientos y si tienen alguna duda, alguna sugerencia, nos las hacen llegar posteriormente. El tema que vamos a tratar el día de hoy son los ingresos exentos que tienen todas aquellas personas que son personas morales y que pertenecen al régimen del sector primario. Bueno, damas y caballeros, lo primero que quiero mencionar es lo siguiente. Eh, Doy las gracias a Argos Cursa por darme la oportunidad de participar en este programa, que es nuevo, estamos debutando y yo lo denominé Faro Fiscal, ¿sí? También a Parmenas Radio, que es la voz de la cultura del sur, que es el que nos está haciendo la cordial invitación para poder seguir dando todos estos temas. Damas y caballeros, el tema ingresos exentos del sector primario de las personas morales. Esta es la primera sesión que tenemos el día de hoy, 22 de febrero del año 2024. Créanme que es un agrado estar con todos ustedes, sobre todo compartir los conocimientos, porque el conocimiento es muy amplio, conocimiento que se adquiera es poder y sobre todo cuando tenemos ese conocimiento, realmente salimos de la ignorancia. Damas y caballeros, espero que sea de su agrado este tema que voy a tocar. Mi especialidad, sobre todo, es el sector primario. He estado muy enfocado en ello. Escribo artículos, doy conferencias, doy charlas. Tengo un club del sector primario en donde tengo agregados a varias personas y doy charlas ahí cada 8 días, ¿sí? Es un club anual que yo tengo en el cual voy compartiendo todos los temas. Pero en esta ocasión, con la radio, pues vamos a compartir ese tema de los ingresos exentos que puede tener una persona moral, ¿sí? Porque muchos por ahí nos hemos preguntado, ¿qué sucede, damas y caballeros, cuando nosotros tenemos una persona moral? ¿Sí? Y esa persona moral, por lo regular, nosotros vemos, realizamos un chequeo general, es decir, un escaneo de la sociedad, y vemos, vamos a ver primero lo que es el acta constitutiva, cómo está integrada, cuántos son los socios, cuánto es su aportación, cuál es la actividad principal que tienen, y de ahí nosotros empezamos, ¿sale? Porque muchos, por lo regular, luego se han dado a la tarea de que simplemente dicen, ok, me cayó una persona moral del sector primario y pues lo primero que dicen, ¿sabes qué? Pues ellos no pagan impuestos, ¿no? Acá la cuestión es, independientemente de la exención que tienen como personas morales, porque si hablamos de personas físicas, todo, la mayoría de los colegas, la mayoría de los estudiantes y no estudiantes, dicen, es que ellos tienen una exención, no van a pagar impuestos hasta por 900,000 pesos, hablando en el ámbito de lo que son las personas físicas, ¿sale? Pero personas morales es algo muy diferente porque recordemos que la persona moral está integrada por socios, ¿sale? Y dependiendo del número de socios va a ser la extensión que va a tener estas personas morales. Recordemos que estas personas morales por lo regular se agrupan para poder obtener una mejor calidad de vida, para tener un mejor precio y sobre todo para poder defender, ¿sí? Esos territorios que luego el coyotaje entra y acapara el producto, ¿sale? Por ahí hemos tenido casos sobre esto y han dicho, ¿sabes qué? Mejor vamos a constituirnos como una persona moral para poder competir y sobre todo luego estas personas morales que se constituyen del sector primario tocan puertas con los grandes corporativos, Walmart, por mencionar algunos, Chedraui, y empiezan a venderles productos, ¿no? Chayote, papa, maíz, frijol, habas, trigo, hortalizas, por mencionar algunos. Si nos vamos a los cítricos, está la naranja, está lo que es el limón, y pues hay una variedad de productos que nosotros tenemos dentro de lo que es el sector primario. Ok, entonces aquí la cuestión más que nada es
que dependiendo del ingreso que obtengan estas personas morales, pues va a ser la carga tributiva que van a tener, tributaria. Entonces, todos estos temas que estamos comentando son importantes cuando nosotros asesoramos a una persona moral, sobre todo del sector primario, ¿no? Lo primero que se nos viene es que es una persona moral que va a tributar y pagar sus impuestos conforme a un coeficiente de utilidad, que su IVA lo va a determinar ahora sí, IVA trasladado menos IVA acreditable, y eso es lo que nos han enseñado o hemos aprendido. Sin embargo, las personas morales del sector primario no es tan fácil decir, tengo un IVA acreditable, me lo voy a acreditar y como mis ingresos son a la tasa cero, pues voy a solicitar el IVA en cuestión. No, damas y caballeros, ese tema está muy topado, sobre todo porque recordemos que de acuerdo al artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, te habla sobre los no deducibles y por ahí te menciona que los ingresos que sean exentos para efectos del impuesto sobre la renta, lo serán también para el impuesto al valor agregado. ¿Qué quiere decir? Si nosotros estamos exentando de pagar impuestos, es decir, un importe, pues también lo va a hacer en relación con el impuesto al valor agregado. Entonces, muchos me dicen, oye, contador, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, simplemente lo que tú puedes hacer es, bien, aplicar la exención y no acreditarte el IVA, o no apliques la exención de las sumas anuales y puedes acreditarte el saldo a favor de IVA y solicitar una devolución. Porque luego, por lo regular, estas personas morales tienen saldos a favor muy importantes. Podemos hablar de 1 millón hasta 5 millones de pesos. He visto por ahí en personas morales del sector primario y la verdad son muy buenos para poder recuperar. Sin embargo, estas personas morales luego por lo regular tienen 50, 100 millones de pesos y pues la verdad a veces esa pequeña exención que tienen los ayuda un poco. Pero también recordemos que estas personas morales tienen, por el régimen en el que se encuentran, tienen un beneficio que es la reducción del impuesto sobre la renta cuando les sale a pagar en la declaración anual, ¿sale? Que es de un 30% dependiendo de los niveles de ingresos que tengan. Entonces, es muy importante analizar todos este tipo de temas porque estas personas morales, dependiendo, cada una es diferente, ¿no? Y es por ello que si nosotros analizamos este esquema de tributación de las personas morales que estamos viendo acá, dice que las actividades del sector primario, AGAPES, muchos dicen, oye, Ágapes, ¿qué significa? Agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. Sí, es una abreviatura, pero muchos dicen Agaspe o Ágapes, porque Ágapes recordamos que era un término que se daba en la fraternidad anteriormente cuando hacían convivios, ¿no? Entonces puede confundir y muchos lo dicen Agaspe, ¿sale? Yo me quedé con el término de Agapes porque la mayoría ya lo entendemos así, no lo confundimos con el otro término. Entonces, estas personas morales que realizan actividades del sector primario, eh, por lo regular, están clasificados en tres capítulos, ¿sale? Hay personas morales exclusivas y personas morales no exclusivas y no tan exclusivas, ¿sale? ¿Por qué? Recordemos que las personas morales por lo regular están tributando en el título 2 que es el régimen general de las personas morales. Ahí están los no exclusivos. Es decir, todos aquellos que no se dedican exclusivamente a las actividades del sector primario, ¿vale? Y también tenemos el título 2, capítulo octavo, que es un capítulo creado especialmente para todas aquellas personas morales que realizan las actividades de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de la pesca, y es por eso que estos son exclusivos. ¿Me explicó? Y tenemos el título octavo con el capítulo 12, que es de las personas morales del reciclo, que no son exclusivos y tienen que tener algún requisito para ser reciclos, ¿sale? Entonces, recordemos, aquí si nos vamos al título 2 pues no hay una limitante de ingresos. Si nos vamos al título 2 capítulo octavo, sí hay una limitante, pero también hay una exención de impuestos. Y si nos vamos al título 7 que es el capítulo 12 pues realmente están limitados en cuanto a los ingresos y no hay ninguna exención tanto como para el título 2 que es del régimen general de las personas morales,
como para el título 7, capítulo 12 de los reciclos o personas morales. No existe ninguna excepción. Entonces, esa exención que tenemos para no el pago de impuestos como personas morales del régimen de los agapes, pues lo vamos a encontrar solamente en el título 2, capítulo octavo, más precisos en el artículo 74 de la ley del impuesto sobre la renta. Muchos me han preguntado y me han dicho, oye, contado, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Porque nos hemos dado cuenta que yo soy una persona del título 2 del régimen general de las personas morales y pues así constituí la empresa, ¿no? Lo que yo siempre les recomiendo, haz un cambio de tu acta constitutiva, puedes cambiar las actividades y pues puedes tener los beneficios. Oye, ¿puedo ser reciclo y ser agape? Sí y no, pero lo más conveniente es que tributes conforme al título 2, capítulo octavo, que es de las personas morales que realizan las actividades de los agapes, ¿sale? Entonces, esa es una manera de tributación de las personas morales en México, ¿sale? Porque ya si nos vamos a otros países, pues es otro modelo de tributación. Pero aquí en nuestro territorio nacional, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, son estos tres supuestos que tenemos, damas y caballeros. ¿Sale? Entonces, acá la siguiente pregunta. Oye, si quiénes pueden tributar como personas morales en el año 2024, ¿sale? Bueno, acá si nos vamos a lo que es el artículo 74, pues vemos y encontramos que pueden tributar todas aquellas personas que realicen actividades eh, de la ganadería, de la silvicultura, de la pesca y que tengan ingresos hasta cierto punto, un tope de ingresos, ¿sale? Pero bueno, analicemos el artículo 74 y dice, deberán de cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta conforme al régimen establecido en el presente capítulo los siguientes contribuyentes, ¿sale? Inciso uno, ¿sí? O fracción primera del artículo 74 y te dice, las personas morales del derecho agrario que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, civícolas o las sociedades cooperativas de producción y las demás personas morales que se dediquen exclusivamente a dichas actividades. Entonces, en esta fracción primera del artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, hablando de personas morales, la forma de tributar de las personas morales estas mencionadas nos las divide en tres, ¿sale? Que dice que son las personas morales del derecho agrario. Son las sociedades cooperativas de producción y las demás personas morales, ¿sale? Aquí queda muy claro, personas morales del derecho agrario, personas morales del derecho agrario. Estamos hablando de sociedades de producción rural, que son las famosas CPRs. Están hablando de las famosas triple S, Sociedades de Solidaridad Social. Están hablando de ejidos, comunidades de ejidos, fusiones de ejidos, por mencionar algunas, ¿sale? Entonces, todas esas personas morales que les mencioné, todas ellas están constituidas y tienen una acta constitutiva, la cual fueron a ver al notario público, muchas las hicieron ante el federatario público, es decir, en la mejor y no fueron a ver un notario público, pero lo hicieron con el secretario del ayuntamiento o con el comisariado ejidal. Nada más hay que mencionar esa parte que es importante porque estas últimas, cuando tú vas con el comisariado ejidal o cuando vas con el secretario del ayuntamiento, cuando tú vas ante la autoridad a dar de alta a tu persona moral, te dice que no, que necesita que esa acta sea protocolizada ante notario público. Entonces, por lo regular, yo siempre les comento y les digo, ¿sabes qué? Si tú tienes una persona moral, esa persona moral, mejor ya vete con el notario, ¿sale? Nosotros como contadores te podemos asesorar y te podemos ayudar, ahora sí, a realizar tu acta constitutiva, porque luego por lo regular cuando vas con el notario lo que hace simplemente es, ya tiene machotes, ¿sí? Vulgarmente hablando, y lo único que hace es copiar y pegar, y punto, le cambian, ¿no? Nombres y RFC y se acabó. Me han dicho, ¿sale? No me crean.
Entonces, sí es conveniente, porque recordemos que cuando estamos una persona moral, lo que hacemos es reunirnos, ¿sí? Nos reunimos todos como socios y es cuando nosotros acordamos realizar ciertas actividades, aportar tanto capital, y ese es el objeto de la persona moral, ¿sale? Entonces, aquí tenemos las de derecho agrario. Ahora dice, las sociedades cooperativas de producción, ¿sale? Recordemos que el objeto de las sociedades cooperativas de producción es la ayuda mutua, ¿sí? El cooperativismo entre todos los socios para que todos ganen igual, es decir, todos tengamos un beneficio y de una manera yo aporto mi trabajo, yo aporto capital y esto, y todos obtenemos un beneficio. Ese es el espíritu de la sociedad cooperativa. Pero dice, de producción, ¿sale? Es decir, que nos dediquemos a producir. Pueden ser de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura o de la pesca. Y dice, como número tres, las demás personas morales. Entonces, estas demás personas morales son aquellas mencionadas del régimen societario, es decir, de acuerdo a las disposiciones mercantiles, que puede ser una sociedad anónima de capital variable, una sociedad de responsabilidad limitada, por mencionar algunas. ¿Sale? Entonces, el artículo 74 en su fracción segunda te habla de una cuarta persona moral del régimen de las agapes que puede tributar y son las personas morales que se dediquen exclusivamente a actividades pesqueras, así como las sociedades cooperativas de producción que se dediquen exclusivamente a dichas actividades, ¿sale? Entonces, aquí encontramos que tanto pueden ser sociedades cooperativas pesqueras, ¿sí? O personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades pesqueras. Entonces, acá encontramos otras dos. Entonces, la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 74 te da la opción de crear cinco, ¿sí? Cinco figuras, cinco personas jurídicas, hablando de cierta manera, y que son las personas morales del derecho agrario, las sociedades cooperativas de producción, las demás personas morales, las personas morales que se dedican exclusivamente a actividades pesqueras y las sociedades cooperativas de producción. ¿Sale? Entonces, ahí encontramos el fundamento donde nos dice qué personas morales pueden tributar como agapes. Y esta fracción del artículo 74 que está derogada, es ahí a donde teníamos a las personas físicas, allá el 31 de diciembre del año 2021, ahí las teníamos. Y luego decíamos nosotros, oye, ¿y esto cómo funciona? ¿Cómo es que tenemos un título 2, ¿sí? Un capítulo octavo donde están puras personas morales y ahí me meten las personas físicas? Y luego me dices que para cumplir las obligaciones me vaya a las personas al tratamiento fiscal de las personas físicas cuando debería de ser en este capítulo octavo. Pero bueno, dijeron por ahí era una combinación o un híbrido medio raro y pues de ahí hasta el 31 de diciembre del año 2011 estuvieron las personas físicas que emigraron y se fueron en automático a realizar actividades empresariales y profesionales o tuvieron como opción tributar dentro del régimen simplificado de confianza. Pero bueno, es importante mencionar esto porque es historia y ahí estuvieron revueltas personas morales con personas físicas, ¿sale? Entonces, viendo esta diapositiva, pues encontramos entonces que esas personas morales pueden tributar de la siguiente manera, ¿sale? Los esquemas de tributación de esas personas morales, recordemos que esa persona moral puede tributar por cuenta propia, es decir, que sus propios ingresos que obtenga, ¿sí? Va a pagar el impuesto sobre la renta de manera directa, ¿sale? Que oye, es que esta persona moral por cuenta propia puede obtener ingresos aún, aunque no los produzca, sí. Ok, perfecto. Oyes en copropiedad. Ok, nos reunimos dos personas morales, entre las dos personas morales, pues realizamos actividades de copropiedad. ¿Sale? Hacemos un contrato, lo notariamos y hacemos todo este tipo de actividades y no están prohibidas por la ley. Y la otra forma de tributar, pues es a través de sus personas físicas, pero cuando tributamos a través de sus personas físicas, se le denomina personas morales por cuenta de sus integrantes, ¿sale? Y también tenemos otra
que es la asociación en participación. Entonces, los esquemas de tributación, como vemos, pues son varios y los más convenientes, pues es tributar por tu cuenta propia, ¿sale? Porque luego cuando nos vamos a tributar por cuenta de sus integrantes, pues debe de ser una sociedad que esté bien estructurada, que esté bien programada, ¿sí? Para poder realizar dichas actividades. ¿Por qué? Porque yo nomás les puedo mencionar aquí algunos conceptos básicos que podemos encontrar que cuando es una persona moral por cuenta propia, esa no está limitada, ¿sí? Puede ser una persona moral del derecho agrario, puede ser una persona, una sociedad cooperativa, puede ser otra persona moral o una sociedad pesquera, pero cuando nosotros hacemos actividades por cuenta de los integrantes, ¿qué quiere decir? Es cuando nosotros creamos una sociedad de producción rural y esa sociedad de producción rural por lo regular está limitada. ¿Qué quiere decir? Tenía yo por ahí algunas consultas que me decían, oye, contador, es que fíjate que tengo una persona moral, es decir, una sociedad de producción rural, y esta persona de producción rural somos 10 socios. Perfecto, ningún problema. Los 10 socios tenemos nuestras parcelas y nosotros producimos. Lo que hacemos es agarrar el producto, se lo damos a la persona moral que creamos y ella es la que factura a nuestro nombre, ¿sale? Y ahora sí, nosotros tuvimos gastos de cosecha y todo lo demás. Perfecto, ¿sale? Aquí la cuestión es de que luego estas sociedades de producción rural tienen esa facilidad, ¿sale? De decir, yo tengo producto, yo lo vendo, ¿sale? Pero estas sociedades de producción rural, vuelvo a comentar, tienen la suerte y les cae un corporativo y dicen, yo quiero que me vendas tu producto porque es de buena calidad, no sé, mejor precio, ¿sale? Pero están limitadas porque nada más son 10 los socios y son los 10 socios los que están produciendo. Y dicen, es que ya no tengo capacidad y voy a tener que comprar producto a otros campesinos. Ahí es el problema, porque esas sociedades de producción rural no lo pueden hacer porque no son, no se dedican a la compraventa, por eso lo dicen sus siglas, sociedad de producción rural, ¿sale? Entonces, esos son pequeños detalles que hay que cuidar cuando nosotros creamos una persona moral para que realice actividades de los ágapes, porque de lo contrario podemos tener esos problemitas o grandes detalles, ¿sale? Y no se olviden, sobre todo, de que se deben de protocolizar lo que son las actas de asambleas. Ahí deben de tener sus libros sociales, su libro de actas de asamblea ordinarias, extraordinarias, su libro de accionistas, de asistencia, de capital, de acciones, de aportaciones o lo que tengan. Sí los deben de tener al día, porque muchos no los tienen. Yo sí les recomiendo que si no los tienen, vayan, los hagan, los firmen y los tengan ahí dentro del domicilio fiscal de la empresa. ¿Sale? Entonces, estas personas morales de los agapes, para poder tener ese beneficio, ¿sale? De una exención de impuestos, deben de tener una exclusividad. Recordemos que las personas físicas, hablando en el tema de los reciclos, ellos tienen que tener una exclusividad del 100%, es decir, que todos sus ingresos sean de las actividades de la agricultura, de la ganadería, de la agricultura y de la pesca. Pero en el caso de las personas morales, ¿sí? Ahí como que hay una facilidad todavía, porque dentro del párrafo 74 en sus demás fracciones, te menciona y llegamos a este párrafo que estoy acá rayando para que quede claro, y dice, se consideran contribuyentes dedicados exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas aquellos cuyos ingresos por dichas actividades representen cuando menos el 90% de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por las enajenaciones de sus activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubieran estado afectos a su actividad. ¿Qué quiere decir? Que yo por lo menos tengo que tener ingresos del 90% de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de la pesca.
¿Y cómo lo voy a saber? Pues simple, yo a lo mejor tuve 100,000 pesos por venta de café, ¿sí? Y se me ocurre vender un tractor, ok, ¿el tractor va a entrar? No, porque como te dice, la venta de terrenos y activos fijos no incluyen. Pero ¿qué tal si se me ocurre facturar, qué sé yo, abarrotes, ¿sí? Y facturo unos 50,000 pesos de abarrotes cuando yo tuve 100,000 pesos por venta de café y ya al sacar las proporciones, pues ya veo que no tengo, o sea, no tengo ese 90%. No es necesario porque muchos se confunden y dicen, oye, es que cuando yo voy al SAT, en mi constancia de situación fiscal, veo que dice siembra, cultivo y cosecha de café, 95%, ¿sale? Otros ingresos o abarrotes, 5%. Ok, perfecto. El problema no es ahí, el problema viene con los ingresos efectivamente facturados, es decir, todos aquellos por los que hicimos un CFDI. No importa lo que hayas dicho en tu constancia de situación fiscal, importa el monto de lo que se haya facturado, los CFDIs emitidos por esas actividades. Ahí es donde vamos a jugar con los famosos porcentajes para ver si sí soy exclusivo o no exclusivo. Que muchos me dicen, ah, no, no hay ningún problema. Sí, sí hay problemas. El problema cuando presentas tu declaración anual y en tu declaración anual nos dice, pues no tienes la exclusividad y por lo tanto tus ingresos son grabados. Entonces, regresando al concepto, vemos dentro de este cuadro personas morales con exclusividad y vemos que esta persona moral que tiene ingresos por agricultura tuvo 3,450,000 pesos que representan el 90,31%. Tiene la exclusividad. Independientemente de que él tuvo 220,000 pesos de arrendamiento de una tierra que tiene, ¿sí? Y eso representa el 5,76%. Y la venta del camión, ¿sí? Que es un activo, fueron 150,000 pesos, que es un 3,93%. Entonces, aquí, si nosotros nos damos cuenta, el total de sus ingresos fueron 3,820,000 pesos y tiene la exclusividad porque los ingresos por agricultura, que es lo principal, tiene más del 90%, por lo menos, perdón. El siguiente caso de una persona moral que se dedica a las actividades de la ganadería, vemos que tuvo 4,500,000, ¿sale? Y tuvo arrendamiento por 220,000. Ahí el 95,34% de los 4,320,000 pesos representan los 4,5 millones. ¿Qué quiere decir? Tiene exclusividad. Pero veamos otras personas morales de acuerdo a su monto de ingresos, ¿vale? Que pierden la exclusividad y por lo tanto pierden esa exención de impuestos. Estas personas morales que vemos es, en el caso de este que tuvo ingresos por agricultura, 3,100,000 pesos, pero por arrendamiento tuvo 800,000 pesos y por la venta de su camión 150,000 pesos. En total tuvo 4,050,000 pesos. Pero esos ingresos por agricultura, ¿sale? Fueron 76,54% que ya no alcanza el 90%, entonces por lo tanto pierde la exclusividad. Ahora, si nos vamos a los ingresos por ganadería de otra persona moral, vemos que tuvo 3,800,000 contra arrendamiento de 900,000 pesos de ingresos, pierde la exclusividad porque los ingresos por arrendamiento representan el 19,15%. Entonces, de esa manera nosotros, de acuerdo a los ingresos, vamos a sacar los porcentajes para ver si cumplimos con la exclusividad y con ello, al cumplir la exclusividad, podemos tener derecho a una exención de impuestos. ¿Sale? Ahora, ya hablamos de las personas morales, cómo están integradas, su forma de tributación, de la exclusividad. Ahora veamos, vámonos a lo que son los ingresos exentos. Estas personas morales que tienen ingresos exentos de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de la pesca en el año o en el ejercicio fiscal del año 2024, vemos que estas personas en su capítulo 18º, 10, nos dice que los ingresos exentos que tendrán estas personas morales son los siguientes. Dice, las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras
no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades, hasta por un monto en el ejercicio de 20 veces el valor de la UMA, ¿sí? Por cada uno de sus socios o asociados, siempre que no exceda en su totalidad de 200 veces el valor de la UMA o en su defecto, ¿sí? 10 socios. El límite de 200 veces el valor anual de la UNA no será aplicable a ejidos y comunidades. Es muy importante mencionar que los ejidos y comunidades no les aplica este límite porque ellos pueden tener más ingresos, ¿sí? Y seguirán ahora sí teniendo ingresos exentos hasta 200 veces el valor de la UMA, pero pueden tener otro límite en el cual ellos van a poder acceder a lo que es la reducción. Este de manera general, ¿sí? Lo que te dice, 20 UMAS por socio sin exceder de 200, es decir, de 10 socios. Y es muy importante mencionar, porque luego nos hemos encontrado con personas que luego dicen, oye, es que yo tengo una persona moral y tiene 3 socios, pero me dice que hasta el 200 veces el valor de la UMA, pues me aplico 200. Y ahí la respuesta es no, porque estarías cayendo en algo incorrecto. Es por socio, ¿sí? Por eso te dice 20 veces el valor de la UMA por cada uno de sus socios o asociados, siempre que no excedan en su totalidad de 200 sumas. ¿Qué quiere decir? Pues puedo tener hasta 10 socios, porque hay sociedades de producción rural o sociedades cooperativas que por lo regular tienen 40, 50, hasta 100 socios y pues los limitan. Van a tener hasta esa exención de impuestos hasta 200 sumas, que ya en pesos o en cuanto a importes, pues 20 UMAS por socio nos dan un importe de 792.561. ¿Y cómo determinamos eso? Pues fácil. El valor de la UMA para el año 2024 es de 108.57 por 20 por 365 días del año y ahí obtenemos los 792.561. En el caso para ver el límite, vemos que son 108.57 por 200 por 365, son 7.925.610. ¿Sale? Entonces, eso es el límite que nosotros podemos tener de ingresos exentos hasta 7.925.610 pesos. ¿Sale? Esto es para todas las personas morales y ya dependiendo de los ingresos que obtengan, también tienen derecho a una reducción. Y esa reducción te dice que tratándose de personas morales, es decir, y sociedades cooperativas, sus ingresos exentos y sus ingresos o los ingresos que pueden tener como máximo para una reducción de ICR, te lo dice este párrafo y dice, tratándose de personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, civícolas o pesqueras, ¿sale? Cuyos ingresos en el ejercicio excedan de 20 veces el valor anual de la UMA, que son 792.561, pero que sean inferiores a 423 veces el valor de la UMA, que son 16.762.665.15, le será aplicable, ¿sí? Lo dispuesto en el párrafo anterior. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos del séptimo párrafo de este artículo, reduciéndose el impuesto determinado conforme a la fracción 2 de dicho párrafo en un 30%. Entonces, te dice, personas morales que se dedican exclusivamente a las actividades de los ágapes, pueden ser sociedades cooperativas, pueden ser personas morales del derecho agrario, pueden ser otros tipos de sociedades. Una vez que excedan las 200 sumas, ¿sí? Por el resto van a tener que pagar el impuesto sobre la renta, que estamos hablando de un 30% directamente sobre la utilidad. Si es que ya no tuvieran adquisición de mercancías o gastos, porque también los pueden meter, ¿no? Pero te dice, ok, siempre y cuando no excedas el límite de 16.762.665, si no excediste ese límite, tienes derecho a una reducción del 30% del impuesto que te salga en tu declaración anual. Entonces, aquí sí es muy importante mencionar esta parte, porque en a lo mejor esta persona moral tuvo 12 millones de pesos. Ah, bueno, no me pasé del umbral que son los 16.762.665.15 centavos.
entonces sí tengo derecho a una reducción del 30% de ICR. ¿Qué quiere decir? En lo mejor en su declaración anual le salieron a pagar 800,000 pesos. Por el 30% de la reducción, son 3 por 8, 24, va a tener un derecho de reducir su impuesto de los 800,000 pesos, menos 240,000 pesos, ya pagaría la diferencia del impuesto, ¿sale? Entonces, a eso se refiere estos párrafos. Ahora, aquí también es muy importante mencionar el siguiente párrafo porque te habla de sociedades cooperativas y asociaciones de productores, ingresos exentos y reducción de ICR. ¿Sale? Recordemos que en el artículo 74 tenemos dos fracciones. ¿Sale? En la primera fracción te habla de las personas morales del derecho agrario, las sociedades de producción y las demás sociedades. Y en el segundo párrafo te habla de las personas morales que se dedican a las actividades de los ágapes de producción y pesqueras, así como las sociedades cooperativas también pesqueras. Entonces, es por eso que en esta fracción te dice, tratándose de sociedades o asociaciones de productores, ¿sale? Que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, constituidas exclusivamente por socios o asociados personas físicas y que cada socio o asociado tenga ingresos superiores a 20 veces el valor de la UMA, que son 792,561, sin exceder de 423 veces el valor de la UMA, que son 16,762,665,15, sí que en su totalidad los ingresos en el ejercicio de la sociedad o asociación excedan de 4,230 veces el valor de la UMA, es decir, 167 millones de pesos, 626,651,50 centavos. Le será aplicable a los dispuestos en el 11º párrafo de este precepto. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos del 7º párrafo de este artículo, reduciéndose el impuesto determinado conforme a la fracción tercera. ¿Qué te da a entender aquí o qué entiendes por ello? ¿Qué quiere decir? Yo tengo una sociedad de producción rural y esa sociedad de producción rural está constituida por 10 socios, ¿sale? Mi exención va a ser de 7,925,610 aproximadamente, ¿sale? Pero mis socios produjeron mucho, tienen mucha producción y un socio, por ejemplo, facturó o emitió ingresos por cerca de 2 millones, otro socio por 3 millones y así sucesivamente. Que cuando dieron el producto a la sociedad, ¿sí? Para que se emitiera el CFDI y lo pudieran vender, vemos que la sociedad en cuestión llegó a tener un ingreso de cerca de 50 millones de pesos anuales. Entonces, esos 50 millones de pesos anuales que tuvo por sus 10 socios que son productores, tienen una ascensión de 7,925,610. Por la diferencia van a pagar el impuesto. Pero todavía pueden meter gastos, adquisición de mercancías y todo. Y ya en el supuesto de que les quedara una utilidad, ¿sí? Van a ver, dice, bueno, voy a ver si tengo derecho a la reducción. Tuve 50 millones de pesos, pero la fracción esta me dice que mientras yo no pase de 167,626,651,50 centavos, ¿sí? No voy tengo derecho a una reducción. Entonces, si yo tuve 50 millones de ingresos anuales, efectivamente con CFDI, y veo que el límite al umbral son 167 millones, pues tengo derecho a una reducción del 30% del impuesto sobre la renta en mi declaración anual. Entonces, de esto habla. Dependiendo del tipo de sociedad o persona moral que estemos manejando dentro de las actividades de los ágapes, vamos a aplicar estos párrafos que están dentro de la fracción, dentro del artículo 74 de la ley del impuesto sobre la renta, que son muy claros, ¿sale? Simplemente que hay que tener un análisis muy general de ello y ver, sí, a lo mejor soy una sociedad de producción rural, ¿en dónde voy a entrar? Pues entro aquí abajo, en este párrafo, no entro en el de arriba, ¿sale? Porque el de arriba dice, ¿sabes qué? Puedes tener ingresos hasta 423 veces el valor de la UMA, es decir, hasta 16,762,000. Si yo paso, por ejemplo, en el párrafo de arriba, si yo hubiera tener 50 millones, y el límite son 16,762,000 para tener una reducción del 30%,
al tener 50 millones, pues ya no voy a tener derecho a la reducción del 30%. Sin embargo, si yo soy una sociedad o una asociación de productores, pues puedo tener mis 50 millones y mientras no pase de los 167 millones, voy a poder tener esa reducción. ¿Sale? Vamos, continuamos. Ahora, por lo regular luego tenemos que hay muchas personas que ahora sí, pues mira, se pasaron de límite, tanto como personas morales del derecho agrario, y me dicen, ¿sabes qué? Yo me pasé. ¿Qué va a suceder ahí? Bueno, dice, personas morales con ingresos elevados, ingresos exentos y reducción de ICR. Esta es una fracción que encontramos también ahí en el artículo 74 en sus párrafos y te dice lo siguiente, dice, las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, avícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio rebasen los montos señalados en el 12º párrafo de este precepto, es decir, por socios 792.561 o por la totalidad de los ingresos de 16.762.665.15, también le será aplicable la exención prevista en el 10º párrafo, primer párrafo de este artículo. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de el 7º párrafo de este artículo y será aplicable la reducción a que se refiere el 12º párrafo de este artículo hasta por los montos establecidos, es decir, el 30%. Entonces, acá te dice, si tú eres una persona moral y excediste acá en esta fracción en el primer párrafo, que te dice que no puedes pasarte de los 16.362.000, en esta fracción que estamos viendo aquí en la parte superior, te dice, sí, mira, no te preocupes, tú te pasaste, pero sí tienes derecho a la reducción y vas a pagar el impuesto sobre la renta en un 30%, vas a reducirlo en un 30% y aparte te voy a reconocer la exención de las 200 sumas anuales, ¿vale? Entonces, a eso se refiere este párrafo de personas morales con ingresos elevados. Por último, pues vemos que tenemos a las personas morales del derecho agrario, pero eso ya no nos lo menciona y nos dice el artículo 74b de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y vamos a darle lectura al artículo para que se entienda. Dice, las personas morales del derecho agrario que obtengan al menos el 80% de sus ingresos totales por la industrialización y comercialización de productos derivados de actividades agrícolas, ganaderas, avícolas o pesqueras, constituidas únicamente por socios o asociados personas físicas que sean reconocidos como ejidatarios o comuneros de acuerdo con la ley agraria, o por ejidos o comunidades constituidos en los términos de la referida ley, hubieran tenido ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior sin incluir los ingresos por las enajenaciones de activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado a efectos de su actividad y que no hubieran excedido de la cantidad de 5 millones de pesos, cumplirán las obligaciones establecidas en esta ley conforme a los dispuestos de la sección primera, capítulo 2, título cuarto de la misma, y determinarán, ¿sí?, el impuesto sobre la renta correspondiente aplicando la tasa establecida en el artículo 9 de esta ley y el impuesto determinado se reducirá en un 30%. ¿Qué quiere decir? Muchos me preguntan y me dicen, oye, contador, ¿y este tipo de personas morales qué onda? ¿O por qué me lo menciona ahí la ley? Déjame decirte que luego por lo regular en los ejidos, ¿sí? O en las comunidades de ejidos, se reúne toda la gente y dice, pues ¿sabes qué? Vamos a vender piña, vamos a vender frijol, vamos a vender sorgo, vamos a vender trigo, ¿sale? Pero ellos no son productores, ¿sí? Ellos lo único que van a hacer, van a acaparar productos, ¿sí? En a lo mejor lo van a industrializar, a lo mejor van a cortar mango y a lo mejor ya por ahí tienen una, fabriquita en donde el mango ya lo van a cortar y lo van a vender en almíbar y le van a poner su bot y todo lo demás. Bueno, ya están industrializando el producto. O a lo mejor el café cereza ya lo compraron, ya lo mortearon, ya lo despulparon, ¿sí? Ya lo secaron, ya lo tostaron y ya obtuvieron el polvo
para poderlo envasar, ok, ya están vendiendo café en bolsa, ya está para su consumo final, ok, ya lo industrializaron, ¿sale? Sin embargo, adquirieron el producto a través de otros campesinos o otros productores que no forman parte del ejido de la comunidad y ellos se dedican simplemente a la industrialización y comercialización de productos del sector primario. Ah, ok, pero déjame decirte que como son ejidos, ¿sí? Y están realizando ese tipo de actividades o tienen ingresos por productos del campo, que sean agrícolas, ganaderos, de la pesca o de los silvícolas, pues la ley también los contempla y les da el derecho a reducir el impuesto en un 30%. Obvio, después de determinar la utilidad, que la utilidad a lo mejor fue 1 millón de pesos por el 30%, porque te dice que apliquen la tasa del 9%, te da un impuesto de 300,000 pesos, pero vas a tener derecho a una reducción, que serían 90,000 pesos. Son 300,000 pesos por el 30%, son 90,000 pesos que tienes derecho a reducir. ¿Sale? Entonces, a eso se refiere estas personas morales del derecho agrario que tienen derecho también a una reducción del 30%. Las condiciones son que por lo menos tengan ingresos del sector primario en un 80% y que tengan ingresos sin exceder de la cantidad de 5 millones de pesos. Esos son los requisitos, ¿sale? Pero no son personas morales que se dediquen exclusivamente a realizar actividades de los ágapes. Son personas morales que se dedican a la comercialización, es decir, a la compraventa y a la industrialización de de los productos del campo. ¿Sale? Damas y caballeros, pues vamos bien, creo. Y pues bueno, creo que con esto, el día de hoy, voy a dar por concluido lo que es esta primera sesión de mi programa denominado Faro Fiscal. Espero que haya sido de su agrado. En esta última lámina, pues dejo mis medios de contacto, ¿sale? Pueden seguirme en TikTok, tengo una página en Blogspot, ahí luego subo artículos, pueden leerlos, acceso gratuito. Tengo mi canal de YouTube, en donde yo ahora sí subo mis programas, doy charlas, todo está ahí. En Facebook me pueden seguir, ese es mi número personal por si quieren alguna asesoría o quieren ustedes alguna orientación o alguna aclaración, ahí estoy. También tengo mi Twitter y ese es mi correo, ahora sí, de mi despacho. ¿Sale? Entonces, damas y caballeros, pues espero que haya sido de su agrado este primer eh, programa que tuvimos denominado Faro Fiscal. Muchísimas gracias a todos los asistentes y nos vemos en un nuevo programa.